Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esta clase sería la última clase de unidades uno y 2. La semana que viene ya tendríamos el examen. La idea de la clase de hoy es que revisemos algunos conceptos un poquito más en profundidad y haciendo una relación entre los textos también. Bueno, así que les comento entonces que vamos a tratar de trabajar los conceptos que ya venimos abarcando de manera un poquito más profunda. Los vamos a ver primero, vamos a sistematizarlo lo mejor posible, los textos que tienen que ver con el concepto de enseñanza. Por ejemplo, el de Basabe y Coles, nosotros ya hemos visto que Basabe y Coles ingresan al concepto de enseñanza, que es uno de los objetos de estudio de la disciplina didáctica, a partir de una lectura inicial del concepto a partir de 4 aspectos. ¿Sí? El primer aspecto es el de la desambiguación. Como vemos, enseñanza, si yo siempre digo la misma metáfora, pero si enseñanza fuera un objeto duro, un objeto concreto, una piedra, y si nosotros tratábamos de romperla, la enseñanza solamente se rompería en 3 partes, en 3 elementos. No se va a romper en más que eso. Esos elementos, ya lo sabemos, son la persona que sabe, la persona que no sabe, un contenido determinado, y ese contenido que se está tratando de enseñar. En el texto de Feldman, y acá empezamos a hacer la integración de textos. En el texto de Feldman lo menciona de manera muy sencilla, hace la definición de enseñanza de manera muy sencilla a partir de otro autor que se inventó esta definición, que enseñanza significa que dos personas logren saber lo que sabe una. ¿Sí? Acá esta definición está dentro de esta serie de aspectos que trabajan Basabe y Coles, porque como señala Feldman después en el texto, allí no hay ninguna cuestión de contexto o ninguna reflexión más compleja en lo que interviene en la enseñanza. Vieron que Basabe y Coles dicen, bueno, el primer aspecto, estos 3 elementos. Segundo aspecto, intento de enseñar. Tercer aspecto, intención, acción intencional. Y cuarto aspecto, justamente es esta característica, que lo que venimos diciendo hasta aquí es una definición genérica de enseñanza. No estamos hablando ni de recursos, no estamos hablando ni de estrategias, ni métodos, ¿sí? Feldman dice exactamente lo mismo. Hasta aquí no hemos hablado de nada con respecto a la complejidad que hay dentro de la enseñanza, y esto es importante saberlo. Por un lado, la importancia de saber este aspecto genérico de la enseñanza, porque lo que estamos haciendo es definir el objeto de estudio de la didáctica. O sea, la didáctica no se dedica a este concepto genérico, le sirve como marco teórico. Porque el marco teórico, ¿cuál es? El de la enseñanza como una acción socialmente regulada, ¿sí? Y por supuesto tampoco le interesa el aprendizaje incidental, porque no es su objeto de estudio, no es parte de su objeto de estudio. Tengamos claro que cuando hablamos del aspecto de intento, estamos hablando que allí hay una relación con aprendizaje, una relación necesaria, ¿sí? Porque justamente lo que dicen las autoras es que si no hubiera aprendizaje, no tendría sentido hablar de enseñanza, sería un concepto inútil, inexistente. No, la existencia de enseñanza la plantea la capacidad que tenemos los seres humanos o los seres inteligentes de aprender. Lo que van a marcar Basabe y Coles en el capítulo siguiente, cuando habla de acción institucionalizada
o acción socialmente regulada, es que el ser humano llega a cierto grado de complejidad en la transmisión de sus conocimientos, en gran medida porque es el único que enseña de manera deliberada. O sea, se plantea conscientemente que tiene la necesidad de transmitir su conocimiento y que lo hace deliberadamente. Piensa cómo hacerlo, piensa cuáles son los saberes útiles para que su cultura o su el grupo social sobreviva al entorno, ¿sí? Y Basabe y Coles en ese apartado justamente van a hablar de cuestiones que tienen que ver con lo que plantean Brunner y Vygotsky, ¿sí? Cómo es que el ser humano, como especie, logra desarrollar un contexto simbólico de manera tal que le permita hacer una transmisión de sus conocimientos de forma deliberada. Y bueno, en gran medida, o prácticamente por esto, que es que el ser humano ha desarrollado un mundo simbólico, una red de símbolos que le permiten tener un conocimiento de su entorno particular, diferenciado a otros animales, a otras especies. Vamos de vuelta. Básicamente, la existencia del lenguaje es lo que permite al ser humano transmitir sus conocimientos de la manera que lo hace, ¿sí? Y volvemos a esta concepción de Vygotsky que dice que el lenguaje es el sistema de símbolos mejor desarrollado que tiene el ser humano, ¿sí? Hay otro sistema de símbolos que son más rústicos, que son menos complejos. Veíamos en la clase anterior que para entender la existencia del lenguaje hay que entender la historia del ser humano, de la especie, y podemos ver que el surgimiento de los símbolos en el ser humano tiene que ver con, por ejemplo, la existencia de las pinturas en las cuevas, ¿sí? Que el ser humano pueda describir su vida en un entorno particular a partir de dibujos en una pared. Eso es muestra de cuando el ser humano empezó a expresar aquellas cuestiones que vivía, ¿sí? De alguna manera, dejar una pintura en una cueva quiere decir dejar huella de que el ser humano estuvo allí, de representar la realidad a través de dibujos, de símbolos, ¿sí? Veamos que los primeros símbolos eran los menos abstractos, digamos, aquellos símbolos que reflejaban la realidad de manera más próxima, digamos. Si yo veo un dibujo de un búfalo y veo la palabra búfalo en español, ahí hay un nivel de abstracción que el ser humano ha logrado a lo largo de toda su historia. Y si vamos mucho más atrás, por ejemplo, que el ser humano desarrollara, como vimos en el video de el surgimiento de la especie Homo sapiens. Vemos, por ejemplo, la diferencia entre el Neandertal y el Homo sapiens. Que el Homo sapiens desarrollaba mejores armas, que sabía pescar, que sabía guardar su alimento, que sabía vestirse mejor, que sabía resguardarse en chozas, por ejemplo en casas construidas y planificadas para su resguardo. Eso indicaba un mayor avance con respecto a la comprensión de su entorno. Y esto básicamente está relacionado con el desarrollo de la red simbólica. Sin embargo, hay algunas similitudes. Por ejemplo, vieron que el Neandertal también enterraba a sus muertos. Eso indica que hay una creencia que va más allá
de lo meramente concreto, ¿sí? De lo meramente visible. O sea, el ser humano empezó a imaginar que su existencia no era solamente esta presencia física, sino que había algo más allá de eso. Y eso es posible gracias a el sistema de símbolos que empezó a desarrollar el ser humano. Bueno, esto explica, de alguna manera, esta construcción histórica del ser humano y su organización en sociedad. O sea, que algunos seres se dedicaran a determinadas tareas y otros a determinadas otras, indica planificación, indica organización, y eso es simplemente posible por una construcción de un mundo simbólico, ¿sí? La organización social implica también el control de su entorno. Y cada vez que va pasando el tiempo y el ser humano cada vez se organiza mejor, significa que mejora su control sobre el entorno. Y bueno, y esta mejora sobre el entorno, si nos venimos directamente a la modernidad, vemos que una de las mejoras con respecto a la organización social tiene que ver con la complejidad que ha ido obteniendo esa relación con el entorno. Si saltamos a la historia, hacemos un salto gigante y llegamos a que las sociedades empiezan a organizar lo que es necesario de forma compleja, lo que es necesario o lo que un sector de la sociedad considera que es necesario o importante que el resto sepa. Bueno, y aquí empieza a aparecer el concepto de currículum. El concepto de currículum, una de las definiciones iniciales de currículum, tiene que ver con esa selección de contenidos, esa selección de saberes que nosotros consideramos como sociedad que son importantes de ser transmitidas, ¿sí? Bueno, pero ahora iremos complejizando este concepto porque también acá se incorporan ideas con respecto a cómo deben ser transmitidas, qué recursos utilizar, ¿sí? Pero bueno, paso al siguiente video.